Por no hablar solamente de los aspectos, digamos, negativos, que ahora estamos hablando un poco de eso, vamos a plantear una de las cuestiones que debemos mejorar los que hacemos trabajo en prevención, los que hacemos trabajo de intentar difundir mensajes positivos para mejorar la salud de nuestras poblaciones y en concreto de los adolescentes. Hay un esquema básico de cómo funciona la información, que es un emisor lanza un mensaje a otro receptor. Bueno, esto lo he visto mil veces, estoy intentando decir cualquier teoría a una teoría fórmula casi matemática, y esto funciona para, yo ahora sería un emisor, que estoy lanzando un mensaje, que sería esta pequeña intervención, a un receptor colectivo, que seríais vosotros. Pero también sería el propio ordenador, está lanzando una señal, que es digital, un receptor, que es el proyector sobre lo que estáis viendo las imágenes. Un periódico, una televisión, en fin, esto lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Nosotros muchas veces estamos en las dos posiciones. En muchas ocasiones somos los primeros emisores que lanzamos mensajes a determinados receptores, sea nuestro hijo, nuestra pareja individual, o sea nuestra familia, o a una sala llena de gente y sería colectivo, y al mismo tiempo permanentemente somos receptores de mensajes que lanzan otros emisores. Pasamos a la siguiente transparencia. Cuando ponemos una lupa a todo este tipo de pequeñas fórmulas que nos permiten aclarar cómo son las cosas, en este caso el flujo informativo, pues las cosas se complican un poco más. Bueno, aquí ya podríamos ver que el emisor no siempre es la fuente, hay veces que el emisor podría ser, por ejemplo, una televisión, una red social, nos llega algo a través de Facebook, cuando vemos algo en televisión, significa el emisor para nosotros, pero en realidad hay una fuente primaria, alguien que es solo incluyente. En la mayoría de los casos van a ser empresas o los gabinetes de comunicación de las empresas, los gabinetes de telecomunicación de los gobiernos, pero también hay gente interesada en difundir determinadas cuestiones. No siempre identificamos esa fuente y muchas veces entramos con el emisor, pero en realidad el emisor simplemente es un mero transmisor. Hay veces que el receptor no es el destinatario final. Si yo que soy de una organización, por ejemplo, quiero influir para cambiar, difundir una imagen de salud pública entre la población, yo no tengo una gran herramienta de comunicación, más allá de las redes sociales, ¿cómo hago yo llegar un mensaje pues, a 40 millones de ciudadanos españoles o a 30 millones de ciudadanos colombianos o de cualquier país? Yo no tengo esa herramienta. Bueno, una manera que yo puedo utilizar es dirigirme a receptores específicos, que podrían ser, por ejemplo, la clase política o los periodistas, y utilizarlos como receptores para que ellos a su vez difundieran. O pensar en un ambiente más pequeño, podemos transmitir determinada información a los profesores para que ellos la difundan entre los alumnos, porque nosotros lo damos. Bueno, pero no quería pararme mucho en esto, es importante conocer sobre el código. Cuanto más se parezca el código entre el emisor y el destinatario, entre la fuente y el destinatario, más fácil es. ¿Qué llamamos código? Bueno, por una parte es lo que nos permite comunicarnos. Puede ser el lenguaje. Si aquí yo hablo un castellano distinto al vuestro, os costará trabajo entender el acento, se va a interpretar lo de PISA, algunas terminologías que utilizo, un ambiente cultural en el que uno se mueve, los puntos de referencia. Tanto más fácil, más cerca está el código del emisor del destinatario, más fácil es tener éxito en la comunicación. Muchas de las campañas que se hacen para los adolescentes fracasan porque el código no es el mismo que utilizan los adolescentes. Muchos adultos hacen campañas pensando cómo hablan los jóvenes, por ejemplo, qué lenguaje utilizan. Y en realidad utilizan un lenguaje que a los chicos, a los adolescentes les resulta rarísimo y muy antiguo, porque ese lenguaje cuando llega a los adultos y piensan que los adolescentes hablan así, ya es prácticamente ya basado en normas. Siempre vamos con retrasos en ese tipo de cuestiones. Bueno, lo importante de esta transparencia es que me gustaría que aprendierais es que cualquier persona individual, un padre, una madre, un profesor, una ONG, un gobierno, que quiera hacer una campaña preventiva, comete el error de que casi siempre dice, bueno, ¿qué quiero decir? Yo soy la fuente, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Qué canal utilizo? Si tengo dinero, tengo en televisión, o tengo en televisión, o no me digo que anuncios, y a quién se lo quiero dirigir, a los jóvenes, y se elabora de esa manera, es decir, de izquierda a derecha. Bueno, eso es un error, pero eso fracasa casi siempre, porque ahí lo que se hace es lo que uno quiere hacer o decir, pero no se va a poder evaluar si eso está teniendo éxito o no. Este tipo de cuestiones hay que hacerlas al revés. Tiene que comenzar, ¿qué queremos conseguir? Es decir, queremos que los jóvenes consuman menos, que empiecen a consumir más tarde,
que no consumen una determinada sustancia. ¿Cuál es el objetivo a lograr? ¿Cuál es el destino final? A partir de ahí vamos retrocediendo hacia la izquierda, es decir, para eso lo mejor sería dirigirnos directamente a ellos y dirigirnos a través de sus profesores, de sus padres, qué medios de comunicación utilizan, qué redes sociales. Es bueno que sea yo mismo el emisor o busco un emisor intermediario, es decir, se construye empezando por la derecha y acabando por la izquierda. Porque el objetivo es qué es lo que queremos cambiar sobre eso. Nosotros sobre los medios de comunicación no vamos a tener mucha capacidad de influencia, porque son empresas, y las sociedades son empresas. En las redes sociales que sí utilizamos, aquí sí podemos hacer ya este trabajo. Porque el objetivo no es que se difunda lo que yo hago, lo que yo pienso, sino realmente si tengo un objetivo que es mejorar la calidad de vida, reducir los consumos, reducir los problemas asociados a ese consumo, si tengo ese objetivo final, tengo que construir esta ficha de derecha a izquierda para lograr conseguir eso. Y hay veces que el mensaje que va a salir no es el que yo hubiera elegido en principio, pero de esa manera lograré descubrir que ese es el mensaje más útil para llegar a los adolescentes, o a los adultos, o a las mujeres, o a la gente de zona rural, o a gente que ya está consumiendo, a gente que no ha consumido nunca. Es decir, cuanto más conozcamos los destinatarios finales, será mejor. Siguiente transparencia. Un tema importante es saber que cuando se lanzan mensajes, siempre existen dos mensajes. Siempre, siempre existen. El primero, todos somos conscientes de él. Ese que le llamamos el mensaje de notativo, que es el significado primario. Si yo digo consumir drogas es peligroso, pues todo el mundo entiende tanto que lanza el mensaje como la persona que lo recibe. Es decir, no hay ninguna duda sobre lo que se quiere más o menos decir. La cosa es que eso luego se elabore bien, se el mensaje, que bien hecho, ¿no? Pero digamos, es claro, es sencillo y hay coincidencia, y si nos preguntaran qué nos han querido decir con ese mensaje y qué has querido decir con ese mensaje, la respuesta es la misma. Pero luego siempre hay un mensaje connotativo, que es algo que está un poco oculto, que tiene que ver con el tono que se utiliza, las palabras elegidas, el entorno, las imágenes que se ven. Esto hay veces que se es consciente, el emisor es consciente de esto. Por ejemplo, esto funciona mucho en publicidad. Si quieren vender un coche, ¿qué hacen? De los coches, se sabe por estadísticas que un porcentaje altísimo de los coches, en torno al 80% los compran los varones, que son una chica espectacular y despampanante. Entonces parece que si compras el coche viene la chica incluida en el precio que vas a pagar. Nos dice que el coche te lleva al fin del mundo, ¿no? A veces unas imágenes del coche, que se en Groenlandia, no se puede llegar en vehículo de cualquier sitio, ¿no? Juegan un poco con eso. Pero existe aunque no se sea consciente. Y el receptor del mensaje, los que lo vemos, ese anuncio en televisión, ese pequeño mensaje en una red social, a veces somos conscientes, nos damos cuenta de que nos quieren vender eso, somos conscientes de que la chica no viene con el coche, debe ser y que nos están intentando engañar, pero otras veces no somos muy conscientes de que nos están transmitiendo ese mensaje. Es a veces se ha dicho mucho en el pasado, que a veces uno acaba de ver una película y curiosamente cuando acaba de ver la película, a mitad de la sala se levanta y se va a beber un refresco, gaseado, ¿no? Bueno, a veces que se crean determinadas cuestiones en el receptor que no es consciente que eso está llegando ahí. Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs y los gobiernos que hacen muchas campañas preventivas, pocas veces trabajan este tema de los mensajes connotativos. Y eso hace que en muchas ocasiones en realidad no estén siendo para nada eficaces, porque a veces incluso están siendo contradictorios. Mirad, la primera campaña preventiva que se hizo en mi país, hace unos 25 años, utilizaba una grafía que se parecía a lo que los periódicos utilizan para comunicar las defunciones. Y el mensaje ponía, la droga mata lentamente. Era un mensaje que transmitía un ministerio, el gobierno del país, y intentó transmitir ese mensaje. Bueno, prácticamente en 3 días la ciudad se llenó de esos carteles y no habían pasado una semana cuando prácticamente todos los carteles de las ciudades aparecieron con un mensaje escrito con un strike, con un graffiti debajo de los jóvenes que decía, ya digo, la droga mata lentamente y los chicos pusieron debajo. No nos importa, no tenemos prisa. De tal manera que se convirtió en un momento, digamos, de gracia para ellos, porque cuando tienes 16 años, cuando te hablan de los peligros dentro de 25 o 30 años, eso no tiene ninguna capacidad de influencia sobre tu día a día.
Entonces, los medios de comunicación, en la parte que les toca, pero en este caso los gobiernos y la CNC, deberían ser conscientes de este tipo de mensajes comunicativos y trabajar con ellos. Vamos a ver a continuación en la siguiente transparencia algo, por ejemplo, que tiene que ver con estos mensajes comunicativos sobre un medio de comunicación. Esto es un mensaje de un periódico, una prensa escrita, y fijaros, la información está más o menos bien elaborada. Se habla del peligro que hay ante determinadas fiestas de fin de año, en el milenio, de hecho, va a incrementar el consumo de drogas de síntesis, hay que tener cuidado, y el mensaje está bastante elaborado. Pero hay muy poca gente que en realidad lea algo más allá que el titular, hay muy poca gente que lea la noticia entera, y luego está esa fotografía que vemos ahí, ¿no? Entonces hay mucha gente que 2 horas después de leer la información puede pensar lo siguiente: sí, el consumo de drogas debe ser dañino, el consumo de drogas es peligroso, pero yo el próximo día que salga de fiesta me lo quiero pasar como ese chico de la foto, porque no parece que esté sufriendo mucho, no parece estarlo pasando muy mal. Entonces hay como una contradicción entre un mensaje que intenta tener una cierta alarma, un cierto aviso de peligro por el consumo, y una fotografía que es un mensaje connotativo que no dice ya. Pero la gente que se pasa y que consume se lo pasa muy bien, y desde luego no parece que sufra mucho, ¿no? 2 días después, si a alguien le preguntáramos sobre aquella noticia que leyó en el periódico, muchos van a recordar la parte audiovisual, en este caso la parte visual, la fotografía, y vamos a relacionar frases como fiesta, drogas y la cara del chico de felicidad. Y esa otra parte de peligro, que no aparece en el titular, que no se ve en la fotografía, ha desaparecido. Al final aquí los medios vuelven a contribuir a difundir una imagen excesivamente positiva del consumo o de determinados momentos de sobreexposición a sustancias. Siguiente. Toda esta aparición que estamos viendo en los últimos tiempos de las redes sociales, de Internet, pues parece que ahora cualquiera que quiera hacer cualquier intervención en el ámbito de la prevención, basta poner cualquier cosa, tener redes sociales y ya está, ya lo he hecho. Pero no, no es así. Primero, porque esto no deja de ser una herramienta muy potente, pero es también una herramienta de comunicación. Depende para qué queramos conseguir, que lo utilicemos bien o mal. El hecho de tener Facebook, Twitter, Instagram, cualquier cosa, bueno, nos va a ayudar a llegar seguramente a más gente. Pero ahí podemos hacer, como amigo, la gente personal, las cosas bien o las cosas mal. Y además hay que decir que para determinados colectivos nos serán muy útiles, pero para otros colectivos no son útiles. Hay muchos chicos que utilizan redes sociales, ¿cierto? ¿Cuántos son muchos? ¿Cuál es el porcentaje real en cada país? Yo conozco los datos de mi país, y en mi país no llegan al 30%. Un país muy desarrollado, que mucho, pero en realidad la presencia activa es en torno al 30-35%. Luego hay unos colectivos de jóvenes que no nos llegan. Cuando estamos hablando de personas, por ejemplo, si vamos a hacer una intervención con personas que ya tienen un consumo problemático de sustancias, muchos ya no tienen fondos para mantener sus celulares, para mantener sus ordenadores, y ya dejan de estar en las redes sociales. Con lo cual ya hay colectivos, digamos, más problemáticos que cualquier cosa que haga a través de las redes sociales, para ellos no me sirve. Es decir, no hay que multiplicar el tema de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Es una herramienta muy importante que durante los próximos años va a ir creciendo, pero ni es magia, ni nos sirve para todo, ni nos sirve para todos los colectivos. Hay que tenerla en cuenta, hay que utilizarla bien, y hay que saber que la mayoría de las veces nos va a servir, pero en algunos casos concretos no va a ser todavía útil. Siguiente transparencia. Un tema importante que hemos aprendido en los últimos años de las organizaciones no gubernamentales ha sido cómo trabajar con los medios de comunicación para que contribuyan a ese deseo parece común de mejorar la calidad de vida de las personas, reducir los riesgos asociados al consumo de drogas. Bueno, durante mucho tiempo las ONGs, hemos llevado a trabajar más años en el trabajo, nos hemos dedicado en la parte informativa. Nos relacionábamos con los periodistas de la prensa escrita, de la radio, de la televisión, intentábamos influir en las redes sociales dando información sobre sustancias, nos centrábamos en líderes de opinión que tienen blogs que son muy valorados por la gente, nos hemos centrado ahí. Y en realidad los resultados, mirado con perspectiva que hemos tenido, han sido muy escasos, muy pobres. ¿Por qué? Bueno,
Ahí recordamos algo que habíamos aprendido en las universidades. Y es que los medios de comunicación cumplen siempre tres funciones. Una parte informativa, otra parte informativa y otra parte es entretenimiento. Todos los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión y todo lo que podamos encontrar en el ámbito de Internet, cumple estas funciones. Hay una parte informativa que nos da noticias, son novedosos. Hay una parte que tiene que ver con profundizar, dar argumentos a favor de unas cosas sobre otras, que es la parte informativa, y la parte del entretenimiento. La parte del entretenimiento no deja de crecer. Cada año es más y más importante. Bueno, cuando en los últimos años hemos hecho alguna encuesta, por ejemplo, de por qué los jóvenes en mi país y en algún otro país piensan determinadas cosas sobre las drogas, hemos descubierto que nunca habían llegado a ese conocimiento, a esa opinión sobre algo a través de la parte informativa. Nunca habían escuchado esa opinión, escuchando un informativo en televisión, o leyendo algo en una red social o en internet. Casi siempre tenían ese concepto, esa imagen sobre la peligrosidad o no de una sustancia, que lo habían visto en una serie de ficción, en una telenovela, en una película. Bueno, ahí nos dimos cuenta, y yo creo que eso es bastante reciente, que en realidad habíamos abandonado la parte más importante para nosotros en prevención de los medios de comunicación, que es trabajar con los otros actores que trabajan en los medios que no son los periodistas. Trabajar con los guionistas de las series de ficción, con los que escriben las novelas, la gente que trabaja en publicidad, la gente que trabaja en estos magazines de entretenimiento y la gente que tiene muchos seguidores en Internet, en cualquier red social, pero que no trabajan explícitamente en el tema de comunicación, hay gente que se dedican a temas como la moda, hay gente que simplemente son como humoristas, hay deportistas que tienen muchos seguidores, hay cantantes. Trabajar con esos colectivos que no son periodistas, pero están en los medios de comunicación, son las personas que realmente llegan a los adolescentes. Un informativo de una televisión en el país, el prime time es a las 9 de la noche. A las 9 de la noche hay cerca de un 0% de adolescentes y jóvenes viendo un informativo. Acaba el informativo a las 10 de la noche y empieza una serie de ficción. Y de repente hay 2 millones de jóvenes y adolescentes viendo esa serie de ficción. Bueno, es ahí donde tenemos que trabajar, porque es ahí donde hay unas secuencias donde se ve un consumo excesivo de alcohol, de pastillas, la relación de los jóvenes con las drogas. Es ahí donde van a formarse ellos y a tener opinión sobre cómo es el mundo y no en la parte de información. Y estamos empezando a trabajar con otros colectivos y creo que todos los que trabajamos en temas de prevención debemos tener en cuenta esto. Saber la parte informativa, saber los periodistas son menos importantes para prevenir. Son importantes para conocer el trabajo que hacemos, para que conozcan nuestras instituciones, nuestros posicionamientos, pero para influir sobre la relación de los jóvenes con las drogas, nos tenemos que dirigir más, cada vez más, a estos otros colectivos, que tienen mucha capacidad de influir. Siguiente transparencia. Hay un tema importante que nunca debemos olvidar, que tenemos más o menos claro a veces cuando hablamos de prensa escrita, los periódicos, las radios, las televisiones, que son empresas, aunque sean de titularidad pública, pero son empresas. Parece que Internet parece como que no gusta de dinero, como que eso no es una empresa, como que no hay un negocio detrás. Pero sí que es un negocio, sí que hay una empresa. Facebook, Twitter, ganan millones y millones de dólares con ese trabajo. Eso significa, no debemos olvidar nunca, que van a defender determinados intereses. Esa cosa que podemos llamar la salud pública, el bienestar de la gente, la calidad de vida de la gente, eso no es lo prioritario para ellos. Para ellos lo prioritario va a ser ganar dinero. Y lógicamente, ganar dinero significa tener mucha audiencia, pero entra el dinero a través de la publicidad. Y la publicidad es de empresas. Y hay pocas empresas que hagan negocio con la salud. La inmensa mayoría de las empresas hacen negocio con cosas que tienen a resultar salud. ¿Quiénes son los grandes anunciantes del mundo? Pues los grandes laboratorios, que elaboran muchos medicamentos y muchas sustancias en el mercado legal, las grandes empresas de tabacalera, las alcoholeras, las empresas productoras de alcohol, todo eso al final va a influir sobre el que se publiquen unas cosas o publiquen otras, el que la serie de ficción hable mejor o peor de determinadas sustancias o de riesgo de determinadas sustancias. Entonces nunca debemos olvidar eso. Seamos padres, seamos adolescentes, seamos profesores, debemos saber que los medios de comunicación nunca les podemos pedir que el bien común sea su gran objetivo, porque ellos son empresas que nacieron para ganar dinero
que seguramente si hacen cosas que tengan mucho éxito ganarán más, pero su objetivo es ganar dinero y no que la población tenga una muy buena salud. Una ONG, es una ONG, y una empresa de televisión, una empresa de radio, una empresa de medio de comunicación o Facebook no están para hacer el bien, están para ganar dinero. Seguramente no intencionadamente harán el mal, pero si en un momento determinado tienen que tomar opción y que publicar algo que pueda perjudicar a una de sus principales empresas que ponen dinero en publicidad o no publicar esa información, seguramente va a primar en no publicar esa información porque pueden perder mucho dinero por desaparición de campañas publicitarias. Es importante que esto nunca lo olvidemos. Siguiente transparencia. Si yo preguntara en la sala o salierais a la calle y preguntarais a la gente, ¿influyen los medios de comunicación en la gente? La respuesta será sí. Vosotros responderéis que sí y la gente responderá que sí. Si cambiamos la pregunta, yo la pregunta la hago de manera individual y digo, ¿aquí influye en la comunicación? La mayoría de las personas podemos decir no, a mí no, a la gente sí, pero a mí no. Pero es que todos somos gente para los demás, nos influyen a todos. Todos tenemos una gran influencia en nuestra forma de ver el mundo. ¿Cuál es el mecanismo por el que se produce esa influencia? ¿Cómo nos influye? Bueno, en esta transparencia debemos de explicar muy brevemente eso. Digamos, serán tres fases. Lo primero es el aspecto cognitivo, es decir, cada día ocurren en el mundo millones y millones y millones de cosas, de acontecimientos. Los medios de comunicación hacen un resumen de eso y deciden hablar de 10, 20, 30 cuestiones. Todo lo demás han decidido que a nosotros no nos interesa. Pero son ellos los que han decidido, no nos han preguntado, lo han decidido. De tal manera que uno va a la cafetería al día siguiente, se reúne en un ascensor con alguien o en la calle con alguien, y casi todos hemos visto el día anterior en la radio, hemos escuchado en televisión las mismas noticias. Todos creemos que eso es un poco, el mundo es eso lo que somos capaces de hablar. Si preguntáramos cuántas guerras hay en el mundo, pues seguramente en la sala podríais decir dos o tres. Lo que está pasando ahora en Ucrania, Siria, alguno recordará Irak y Afganistán, un poco más. Bueno, la realidad es que hoy hay más de 80 guerras. Y algunas de las guerras de las que más gente muere, como la del Congo, no aparecen nunca en los medios de comunicación. Pero eso es una decisión que han tomado los medios de comunicación y tanto empresas, y nosotros pensamos que la realidad es lo que tiene son. Y cuando nos hablan de nuestra ciudad, de nuestros problemas, de los problemas que afectan a nuestros jóvenes, ocurre lo mismo. Son ellas las que han tomado esa decisión. No conozco los datos de Perú, pero fijaros, me atrevería a decir que si preguntáramos padres y madres de Perú que tienen hijos adolescentes riesgos para sus hijos, muchos pondrían, por ejemplo, los éxtasis, porque podrían decir que es peligroso que sus hijos consuman éxtasis porque los pueden matar. Bueno, la realidad de Perú, sin conocer los datos y con riesgo a equivocarme, es que cuando acabe este año en el que estamos, habrán muerto más chicos peruanos por el consumo de aspirina que de éxtasis. Pero son los medios de comunicación los que han decidido que los padres estén preocupados por el éxtasis y no por la aspirina. Pero eso no es lo que dicen, digamos, los datos estudios. Es verdad que luego esa estadística habría que ajustarla porque sí existen millones de consumos de aspirina y muy poco consumo de éxtasis, de verdad que eso habría que regularlo. Pero en números absolutos podría decir. Los medios de comunicación hacen ese resumen de la realidad, tiene un informativo en televisión, raramente hay una revista de noticias. Bueno, en el mundo ocurren muchas cosas, son ellos los que han decidido solucionar esas cosas. No solamente nos plantean cuáles son las cuestiones de interés para nosotros, sino que nos las presentan de un determinado problema. Por ejemplo, nos dicen el problema de las drogas, el problema de la inmigración, el problema de la falta de trabajo, el problema de tener que salvar la Amazonía porque se va a destruir para la construcción por el trabajo. Es decir, nos hablan de algo y ya nos ponen una serie de adjetivos que hace que nosotros percibamos que eso es o un beneficio o un problema. Pero son ellos los que han decidido eso. Son ellos los que han decidido que la inmigración es un problema, cuando en realidad para un país como el mío la inmigración es la gran ventaja. Nosotros podemos seguir pagando las pensiones gracias a que vienen los inmigrantes y trabajan, porque la inmigración en el país se va envejeciendo. Pero los medios de comunicación hablan del problema de la inmigración. Y aquí es donde juega un papel importante lo que se distingue sobre las sustancias psicoactivas, sobre las drogas. Es muy peligroso
la cocaína, es muy peligroso la heroína, pero hay una cierta sensación de, bueno, no pasa nada por el alcohol, y muchas veces inconscientemente no pasa nada por el consumo de cualquiera de los derivados de cannabis. Son ellos los que van un poco planteando este tipo de cuestiones, como decía antes, a veces en la narrativa, a veces en la serie de ficción, y es así como vamos teniendo una opinión sobre las cosas y los algoritmos de la mente. Y la tercera pata de esta pequeña mesa que estamos construyendo, pues es que casi por pura lógica. Si nos dicen cuáles son los temas de interés y nos dicen la actitud que hay que tener ante ellos, si hay que tener, digamos, prevención o alarma social, o hay que estar a favor o en contra, nosotros tenemos una conducta. Nosotros, si yo salgo mañana a manifestarme en contra de los inmigrantes en el país, puedo pensar que es una decisión que yo he tomado. Yo estoy convencido que eso es malo. Pero en realidad son los medios de comunicación las que durante los últimos 10 años me han dicho que ese era un tema importante para mí, actitudinalmente me han dicho que era un problema para mí, y yo he salido a la calle manifestando. No ha sido una decisión difícil. Pues tiene que ver con el consumo de drogas. Los jóvenes terminan consumiendo determinadas sustancias porque la actitud que tienen, lo que les han dicho que es importante, muy importante para ellos, les lleva a asumir determinado nivel de riesgo. Ningún adolescente es bobo y no va a asumir ningún riesgo que crea que no puede, que no es capaz de asumir su propio riesgo. El problema es que durante mucho tiempo los medios le han transmitido imagen de que con eso sí puede, de que esa sobreexposición a una sustancia en un día determinado, esa borrachera, ese consumo de trozos así seguidos, sí puede poner, y que además eso le va a convertir seguramente en el héroe al día siguiente cuando explique su gran heroicidad a sus amigos, y va a ser el protagonista. Y todo eso se lo han ido contando durante años y al final tiene una conducta que le va a llevar a decir, bueno, pues sí que me tomo eso. O, caso contrario, o a no me lo tomo, que sería otra posibilidad. Porque podríamos decir que porque ningún chico se hace adicto al consumo de, qué sé yo, de alcohol, perdón, de gasolina, pues porque nunca nadie nos ha dicho que consumiendo gasolina puedes pasarlo bien, nunca nadie me ha enseñado que se puede consumir la gasolina, y si algún día echar un trago o una historia de sabor, o la realidad. Siguiente transparencia.